Dios les bendiga a todas. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia en Génesis. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo número 28 de Génesis. En el versículo número 6 vamos a leer la Biblia hasta el versículo 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis 28, versículo 6 al 15. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, leemos tu palabra, Señor bendito. Aleluya, Señor. Dice la palabra de Dios. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomen mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Versículo 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar, y puso a su cabecera y a su costado en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás a occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado. Aleluya, Padre eterno. Le pido, Padre amado, en nombre de Jesucristo, Señor, que nos llene su bendición, Señor. En el nombre de Jesús, para su gloria, guíenos en su palabra, conforme usted ha preparado con su amor que nos tiene, Señor amado, desde la eternidad, Señor amado, para su gloria. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor amado, sea de bendición, Señor amado, como sé que lo es, Señor amado, en nombre de Jesucristo, a nuestras vidas, Señor, y para que usted tenga preparado, Señor amado, por medio, Señor amado, de este video, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, se lo pido todo, Señor, para su gloria, Señor. Y díganos usted, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Amén. En la lectura de repente como que se me hacía medio raro cuando estaba leyendo, porque como yo leo muchas Biblias, y ahora estaba leyendo la Reina Valera, pero estaba leyendo otras Biblias también. Y las otras Biblias te enseñan lo mismo, pero con otras palabras. Y cuando estaba leyendo, como que se me hacía hasta como diferente, como decía ya la Reina Valera. Aunque la Reina Valera, primeramente la estaba viendo y vi varias veces la Reina Valera, pero como también vi otras Biblias, después ya se me hacía como raro, no raro, sino como que... Por eso leía medio raro así, porque ahora no era por la vista, sino era porque leí otras Biblias también. Siempre lo hago así, leo varias Biblias cristianas. Entonces el Señor. Amén. El tema de la palabra de Dios se los voy a dar. Es largo el tema de la palabra de Dios. El tema es el siguiente. Las bendiciones del hombre no dependen de las decisiones humanas, sino del propósito de Dios. Amén. Fíjense el tema de la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, fíjense bien. Si es que no se entendió, las bendiciones del hombre no dependen de las decisiones humanas. O sea, no depende de lo que decide uno, pues.
sino del propósito de Dios. Amén. Eso nosotros lo podemos ver desde que recibimos a Cristo. Porque Cristo no nos salvó a nosotros porque una vez nos miró Cristo y dijo, ay, tú te portas muy bien, tú guardas mi palabra, tú eres una persona buena, santa, sin pecado y esto y lo otro, y por eso te voy a tener conmigo, ¿verdad? Como un siervo mío, como pueblo mío o algo, ¿verdad? El Señor nos salvó a nosotros, no por nuestras acciones que hicimos buenas o algo, sino porque Él nada más nos amó y nos quiso salvar, porque nos amó, nada más, porque le nació el amarnos y nos amó. Gloria a Dios. Y aquí la palabra de Dios, en el tema de hoy, en la continuación de lo que estamos viendo, se ve también eso. Se ve cómo Dios bendice a Jacob así. De hecho, uno cuando ve a Jacob, si usted se fija, cuando uno ve a Jacob, Jacob se ve que es un hombre, tal vez no se muestra como un hombre así, que es borracho y que anda peleándose a golpes con la gente y anda diciendo groserías y robando cosas así, robándose dinero, cosas. Pero uno lo ve a Jacob, su forma de ser, en que se ve un hombre pasivo que se la pasaba con su mamá nomás. Pero uno ve que Jacob era un hombre malicioso, pues, y con maldad y ambicioso, y hacía lo que se esforzaba y hacía lo que pudiera hacer para recibir lo que él tanto ambicionaba. Ya ve cómo convenció a su hermano para que, bueno, no lo que lo convenciera, pero le ofreció a su hermano que le compraba la primogenitura y todo, y porque estaba interesado en eso. Y cómo engañó a su papá, que ya estaba anciano y todo, y pensaban ellos que a lo mejor ya se iba a morir ya mero, y pensaba también Isaac eso también, que a lo mejor ya mero se moría. Y no le importó eso de su papá, sino y que ya estaba ciego y no podía ver y lo podía engañar. Lo que le importaba era lo que quería. O sea, digo esto porque en Jacob se ve lo que dije hace rato de nosotros. Ahorita que lo dije, pues hace unos minutitos apenas, de que Jacob uno lo ve y aunque no le vino los males que dije, de primero que uno lo ve así pues como lo expliqué ya, para decirlo otra vez, lo ve de todos modos uno de que él sí tiene su maldad pues, y hace males y lo sigue haciendo como hay gente que se desea algo y lo quiere y no importa el mal que haga con tal de recibir lo que tanto anhela, pues así se ve. Y hasta echa mentiras, ya ve que a su papá cuando lo engaña, que su papá estaba hasta ciego y le dice que el animal porque le pregunta cómo lo encontraste tan rápido el animal que tenía que prepararle, que tenía que cazar Esaú y llevárselo. Y Jacob le lleva comida de un animal que mataron eso y tenían en su casa. Y le dice, ¿cómo lo encontraste tan rápido? Le pregunta Isaac, le pregunta a Jacob pensando que era Esaú. Pero la dudaba también porque pues, Jacob me está engañando, ¿no? Porque él estaba ciego y dudaba, pues, ¿verdad? Cuando Jacob le estaba engañando. Y le dice, es que Jehová, tu Dios, me la puso, pues, ¿verdad? Hasta metió a Dios, es que Dios me lo dio. Y él metía a Dios en quien sea, con tal de hacer lo que quería. Pero uno ahí ve dos cosas muy importantes con Jacob ahí. Lo primero, lo más importante es que para él, Jehová, para él, Dios, pues, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de su abuelo, el Dios de su papá, de Isaac, no es su Dios. Es como usted que tenga su hija, ¿verdad? Su hijo. Sí, tú eres cristiano, tú crees en ese Dios de la Biblia y eso, pero ese es tu Dios, pues. ¿Verdad? Ese es tu Dios esto, tu Dios lo otro. Así le dice, tu Dios me lo dio, porque no es mi Dios, sino tu Dios. Pues. Hasta después, cuando ya, vamos a ver eso en un momento, Dios nos permite, vamos a ver un momento, cuando Jacob llega hasta cierta edad, empieza a tener sus encuentros con Dios, y hasta en cierto momento, ya que está grande, lo vamos a ver después, él se entrega a Dios. Amén. Se entrega a Dios, pero antes él no, el Dios de la Biblia, el Dios pues de su papá y de su abuelo, es el Dios de mi papá y mi abuelo, pero pues ellos son con su Dios, ¿verdad? Pero aunque uno lo ve todo así, uno lo ve como Dios lo bendice. Y eso Dios,
eso Dios lo muestra para que nosotros veamos de que cómo Dios nos bendice a nosotros por su gracia, por su misericordia, aunque no lo merecemos. Sí. Nosotros hacemos males, sin embargo somos pueblo de Dios. Nosotros no nos portamos bien, pero somos pueblo de Dios. Nosotros no merecemos tener la bendición de Dios, pero sin embargo la tenemos. Y hay gente que se equivoca y piensa, es que como yo sí soy muy buena, yo sí soy muy bueno, como yo tengo buenos sentimientos, como yo sí soy bueno, pues, o buena, por eso Dios me bendice, pero no es por eso. Todos somos malos, es porque Dios nos amó y nos quiere bendecir como a Jacob. Amén. Entonces, es el tema de la palabra de Dios eso, como les decía, que las bendiciones del hombre no dependen de las decisiones de él, sino del propósito de Dios que tiene con él, porque Jacob se ve eso. Aunque él no hace lo correcto, Dios lo está bendiciendo, bendiciendo y bendiciendo. Y dice la Biblia que desde antes de que hicieran mal o bien, ya Dios le tenía para la bendición, pues. Amén. Entonces, aquí en la palabra de Dios, en la continuación, no sé si se acuerdan, como estamos viendo así, de donde empezamos, pues de Génesis, estamos viendo todo Génesis, lo vamos a ver hasta finalizar, realmente Dios, de donde empezamos, porque no empezamos del capítulo 1. Nosotros nos quedamos en la vez pasada, cuando Rebeca, la mamá de Jacob y la mamá de Esaú, no sé si se acuerdan, que le dice a su esposo Isaac, que le dice que ya la tienen afligida pues su vida, su alma, pues las mujeres de ahí de Canaán, ¿verdad? Y porque Esaú se había casado con 2 de ahí también. Y dice la Biblia, anteriormente lo leímos, de que en otra ocasión más atrás, de que esas mujeres de ahí, o sea, que 2 mujeres de ahí, perdón, se casaron con Esaú. Esaú se casó con ellas cuando, dice la Biblia, cuando tenía 40 años. A los 40 se casó Esaú. Y se casó con 2 mujeres de ahí. Pero dice la Biblia que esas 2 mujeres fueron de aflicción, pues, para Jacob y para Isaac, para Isaac, y para Rebeca. Las mujeres ahí de Canaán. Entonces, cuando pase el tiempo, ya que pasa el tiempo que nosotros vimos la vez pasada, el servicio ya ha pasado el tiempo, la Biblia muestra que Rebeca le dice a Isaac que estaba afligida, pues, ¿verdad? Utilizo otras palabras, pero que su alma estaba afligida por las mujeres de ahí, de Canaán. Y dice, y si Jacob, el que no se había casado, porque nomás se había casado Esaú, los 2 tenían 40 años, pero nomás se casó uno. Si Jacob se casa, el que no tenía esposa, con una mujer de aquí, igual que su otro hijo, dice que ya no quería vivir, se quería morir. Entonces Isaac se ve como que le pasa lo mismo, como cuando Esaú quería la bendición y que no se la podía dar y que le dio una disque bendición que al último no resultó como muy, sí bendición, pero en una parte hasta le dicen que es como parodia, como bien les expliqué la vez pasada, porque le dice cosas como Patino es la bendición, Patino es esto, le dice cosas así. Y también le da una parte de bendición, pero también cosas así, pues. Y lo hace ahí porque Esaú está, dame la bendición, quiero la bendición, y Jacob, y Isaac, no, que no. Y tanto como, y dice que grita, y llora, y como que se desespera, y como que quiere ayudar a su familia, y hace lo que no puede, como lo hacemos nosotros. Y se esfuerza a lo máximo, y al último resulta esa bendición. Entonces ahora con Rebeca la vez pasada vimos que pasa lo mismo. A Isaac no le parecían las mujeres de ahí porque le afligían las mujeres de ahí, las 2 que eran mujeres de Esaú. Pero a Rebeca tampoco le parecían, pero cuando a Rebeca le empieza a decir que esas mujeres que son así, le empieza a decir, pero ya después la Biblia muestra de que le dice Rebeca a él, si se casa Jacob con una de las de aquí, pues ya me quiero morir, ¿verdad? Le digo así otras palabras. Entonces Isaac como que se desespera otra vez, como con Esaú no había qué hacer. Y lo que hace,
pues le manda a hablar a Jacob lo que vimos la vez pasada. Amén. Y le dice pues que se vaya, pues, ¿verdad? Que se vaya a Padán Aram allá, a la casa de su abuelito, dice que allá. Y le dice que allá estaba un tío de él y que se case con una familiar de su tío. Porque así era en el tiempo antiguo y no era pecado. Entonces estaba la ley y la ley es lo que lo prohíbe, pero todavía no hay ley ahí. Entonces, como que se espera y hace eso. Entonces cuando hace eso, Jacob obedece y agarra su viaje, pues inicia su viaje, se va. Pero no llega rápido, o sea que la vida muestra pues como va en su viaje apenas, ¿verdad? Amén. Apenas ve en su viaje. Pero él cuando obedece y parte para hacer lo que quiere su papá y su mamá, pero mayormente por su papá lo hace, dice la Biblia que Esaú estaba viendo todo eso, le llamó la atención eso, y la Biblia habla mucho de que vio, y luego otra vez que vio, que se enfocaba cómo le hacía caso a su papá, y que su papá no quería esas mujeres de ahí, de Canaán, de donde él tenía dos mujeres que se habían casado a los 40 ya tenía alguito casado con ellas. Pues no alguito, mucho, tenía ya años, ya tenía muchos años casado con ellas. Entonces, él ve eso, cómo lo obedecen, cómo obedece Jacob a su papá y a su mamá, y se va, y cómo no se le hacen bien esas mujeres de ahí. Mire, Esaú se casó a los 40 años, cuando le dicen a Jacob, que le dice a Esaú que se vaya, pues se vaya para allá. Él tenía 77 años, hermanas. Uno ve a Jacob cuando le dice a su papá, Isaac, vete a Padán Aram, allá a la tierra allá con tu abuelito. Ahorita, pues, ¿verdad? Allá con tu abuelito, allá con tu tío. Y cásate con un familiar pues de tu tío, de Labán. Se llamaba Labán su tío, que es la familia de parte de su mamá, de Rebeca. Cuando dice así, uno piensa que es un muchachón, ¿verdad? Ay, tiene unos 20 años, 18, no sé, 20 y tantos. Y es un joven y se viene a casar. No, tiene 70 y 77 años y no se ha casado. Y el otro ya tiene, ¿cuántos? Se casó a los 40, hermanas. ¿Cuántos tiene de casado? Tiene 37 años de casado. 37 años de casado y está viendo, ya tiene 37 años de casado con esas mujeres y Isaac y Rebeca no las aguantaban, nos afligían su vida. Y él ya tiene, no le gustan las mujeres de aquí, y ya tenía como, ya casi doblaba pues la vida que él tenía cuando se casó, porque se casó a los 40 y ya le faltaban 3 para los 80. Entonces, hermanas, cuando pasa todo esto, es donde empezamos a leer en el versículo número 6, que él empieza a ver todo eso. En el versículo 6 dice así, empieza a ver todo eso, lo que dije, pues de eso me quería referir, que empezó a ver todo, de que cómo Jacob obedeció y se fue, pero Jacob, acuérdense que de 77 años va para allá, y Esaú pues tiene 70 y también 77, y ya 37 años casado con las mujeres de ahí, que no le parecen a sus padres, como ya lo expliqué. Entonces cuando obedece Jacob, sucede lo del versículo 6, a veces pasada nos quedamos hasta el 5, dice el versículo 6, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, porque lo bendijo cuando lo envió para allá, a Padán Aram. Dice, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomen mujer de las hijas de Canaán, de donde él sí tenía mujer. Esaú se miró todo eso. Dice, y que Jacob había bendecido. Y que Jacob, gracias hermana, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalaat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus
otras mujeres. Lo que hace Esaú, que cuando vio todo eso, ya tenía 37 años de casado, ya tenía 74, 77 años también, y estaba grande, desde la misma edad que Jacob, nomás le ganaba por unos segundos. Cuando nacieron, ya ve que nacieron, pues eran gemelos. Entonces, pero cuando él ve todo eso, él se va y agarra una mujer, pero de Ismael, de los descendientes de Ismael. ¿No se acuerdan ustedes que Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y que de ahí iba a tener una multitud y como las estrellas le iba a multiplicar, que iba a tener su descendencia muy grande, pero que iba a tener un hijo? Entonces, no sé si se acuerdan que le dice Dios eso a Abraham, perdón, y Abraham se deja llevar inducido por su esposa, por Sara, y Sara, de que Sara le dice, como Sara era estéril, y Abraham también era muy viejo para tener hijos, pero aparte Sara era vieja también y estéril, Sara le dice que tenga intimidad con su esclava, con una egipcia que tenía, con una esclava egipcia, y Abraham, haciendo lo malo, le obedece, y tiene que ver con la egipcia, y la egipcia queda embarazada y tiene un hijo, y el hijo es Ismael, el que aquí dice, que sale aquí parece el Ismael, del que se muestra, que de él toma una esposa Esaú, o sea, una descendencia, ¿verdad? De la descendencia de Ismael. Y ya después Abraham, pues ya obedeciendo a Dios, y por milagro de Dios hace que Sara pueda tener hijos, que es estéril, y que Abraham también tan anciano pueda tener hijos, y ella también por anciano pueda tener hijos. Y nace Isaac. Y de Isaac pues ya nace Jacob, Esaú. Entonces Ismael era tío de Jacob, y era tío de Esaú. Era hermano de Isaac, medio hermano, pues, de diferente mamá, pero del mismo papá, de Abraham. Entonces, y la Biblia muestra, cuando Dios muestra la bendición de dónde viene, muestra que la bendición no es por Ismael, sino es por Isaac. Y él se va y toma del que no es la bendición, pero que no puede tomar, pues, de Abraham, pues no, todos no dijeron que fuera, ¿verdad? Dijeron que fuera, pero por parte de la... Bueno, de parte de la madre de Rebeca, ¿verdad? Pero la cosa de que él va y toma de la parte que no es de bendición, va y toma una mujer a esta, y ya tiene 3 esposas a sus 77 años. El otro está soltero a los 77 y apenas va en su viaje. Entonces en el versículo número 10 dice así la palabra de Dios. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Pero todavía no llega a Harán, sino que ahí lo resume como que llega, pues, pero todavía no llega, sino que es como un resumen. Vamos a seguir leyendo y uno ve que va en camino todavía. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. O sea, así hizo noche y se durmió en ese lugar, a un lugar que llegó, a cierto lugar. Dice, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fíjese, ahí agarró, él llega a un lugar cuando ve su camino, Jacob, en su camino, y ve que ya se hace noche. Todavía no llega a su lugar, le falta bien mucho. Pero le falta demasiado. Cuando uno ve el mapa, pues le falta demasiado de los lugares donde él estaba aquí. Pero la cosa de que él cuando se le hace noche, él agarra una piedra y le agarra de almohada la piedra. No, pues sí, pero una almohada de piedra, o sea, como pues, duele y te molesta. Y yo estaba viendo, hermanas, en estas porciones de la Biblia, en los estudios bíblicos, y los antiguos, ellos cuando dormían sus cabeceras, la cabecera era de metal. Y muchos se acostaban en el piso. Entonces uno dice, ay, en la piedra pues te duele la cara, pero ellos ya están impuestos y ya sienten hasta como que normal. Pues dice, ¿cómo va a agarrar de armado uno una piedra ahí en el monte, verdad? La agarras, te duele la cabeza, te pones y ya te da todo dolorido, ¿verdad? Te lastima. Pero es que ellos vivían otra vida, gente más diferente, otra vida más ruda, pues sí, y más fuertes que nosotros, ¿verdad? Nosotros somos más, no tenemos la fuerza, o sea, no que mucha fuerza física, sino que quiero referirme de que como más resistentes, como más rudos y más resistentes, ¿verdad? Entonces, él se duerme ahí, se duerme en ese lugar porque se le hace noche,
sobre esa roca de la almohada. Dice, y soñó, y pues cuando duerme tiene un sueño. Y he aquí, es el versículo 12 que estoy leyendo. Una escalera, dice, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. O sea, una escalera que desde el piso llegaba hasta el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y él soñó que ángeles subían y bajaban por esa escalera. Él tiene ese sueño, pero fíjense lo que dice el 13, dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Pero recuérdense que él ahí a sus 77 años, para él Jehová no es su Dios. Es el Dios de mi papá y de mi abuelito, ¿verdad? Pero pues ya, ellos con su Dios, ¿verdad? Hasta cuando le echó mentiras a su papá, pues tu Dios, pues, ¿verdad? Como después decía a nosotros, un familiar que ni cree en Cristo, no cree en el Señor, pues ustedes sea que su Dios, pues, ¿verdad? Su Dios, el Dios de ustedes, pues, su Dios, ustedes con su Dios, ¿verdad? Ya. Así. Pero aunque él está así, como Dios tiene un propósito para él de bendición y lo ha ido bendiciendo, aunque él anda haciendo cosas tremendas, ¿saben? Como ya lo hemos visto, el Señor le da ese sueño, que mira la escalera que de la tierra llega al cielo y que ángeles suben y otros ángeles se bajan de la escalera, pero lo más grande, que ve que en la parte de arriba del cielo, donde llega la escalera, al final de la escalera, ve que ahí en el cielo está Jehová, está Yahvé. El original dice Yahvé, no dice Jehová. Ve que allá está Yahvé. ¿Qué es lo que dice el hebreo? Pues, ¿verdad? Yahvé, no dice Jehová. Ve que allá está Yahvé, que es el Dios de su abuelo, de su padre. Pero se le manifiesta a él porque, aunque él no lo tome en cuenta y no es su Dios para él, Dios sí lo quiere para él, a él. Y lo va a traer a su camino. Esto aquí Dios nos muestra lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros no tomamos en cuenta a Dios antes cuando no éramos cristianos, pero Dios nos tomaba en cuenta y a su momento el Señor nos trajo a su camino. Y nuestra familia también, que no tome en cuenta a Dios. Ustedes con su Dios, ustedes con su Biblia, ustedes con sus cosas que son de Dios. Dios en su momento los va a traer a su camino también si son de Dios. Se les va a manifestar. Entonces dice la palabra del Señor, dice así, el versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Pero para él Jehová no es su Dios, sabe que existe, pero no es su Dios, pero se le manifiesta. Dice, el cual dijo, y le habló, fíjese, yo soy Jehová, dice, el Dios de Abraham, tu padre, o sea, de su abuelo, pues, no que su papá, pues, que así decían los antiguos. Dice, y el Dios de Isaac, que ese es su papá. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia, le dice. Esa es la bendición de Abraham, que Isaac le había dicho cuando lo mandó a Padán Aram, que vimos la vez pasada. Le dijo que Dios te dé la tierra donde vives, a ti y a tu descendencia. Lo vimos la vez pasada, y es lo que Dios le decía a Abraham, que Dios le diera la tierra, pues, ¿verdad? Pero ahí se ve que Dios le está dando la bendición que Isaac, su papá, se la pronunció a él. Dios se la está diciendo a él, o sea, se la está... El Padre se la dio esa bendición, pero Dios se la está confirmando que sí, o sea, no sé si soy claro, hermano. Sí, amén. Entonces, o sea, no son palabras de Isaac, ¿verdad? Sino que Dios mismo le está diciendo eso mismo para atrás, ¿verdad? Le está dando la bendición de Abraham, pues. Que ya la había recibido, pero Dios se la está dando ahí nuevamente, se la está diciendo al Señor. Y dice sí en el versículo 14, ¿verdad? Dice sí, será tu descendencia, dice, como el polvo de la tierra, que es lo de Abraham, que sea muy numérica. Dice, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. O sea, por medio de Jacob, todo el mundo va a ser bendecido, porque por medio de la descendencia de Jacob, hermanas, por medio de la descendencia de Jacob va a venir Jesús. Amén. Y de gente todo el mundo es bendecido por Jesucristo. Amén.
por todo su pueblo, y aún una gente que hasta ni pueblo de Dios es, a veces es bendecida a través del pueblo de Dios. Cuando ora uno cualquier cosa y el Señor se manifiesta, y a veces Jesucristo mismo se manifiesta y los bendice. Entonces por eso dice que todo el mundo va a ser bendecido por Él. Estrictamente hablando, uno puede hablar de la bendición de la salvación. Entonces, y dice, y en tu simiente, cuando dice en tu simiente, que en tu simiente van a ser bendecidas también el mundo, ahí se refiere a Jesucristo, la simiente es Jesús. Entonces, fíjense, hermanas, que aunque Él no tome en cuenta a Dios, ese no es su Dios. Dios le está diciendo que esa tierra es para Él, para su descendencia, la bendición de Abraham, que va a ser su descendencia, se va a extender para los 4 ángulos que dice, va a crecer como el polvo de la tierra, su descendencia, y le está diciendo también aquí en lo que estamos leyendo, de que todo el mundo aparte va a ser, no nomás va a ser no va a ser una descendencia grande, la de él, sino que todo el mundo va a ser bendecido por medio de él, y que en su simiente, y le está hablando de que por él va a venir el Cristo, pero para él ese no es su Dios. Entonces uno, si se fija, hermanas, y él sabe, y él conoce ese Dios, sabe que es el Dios de su abuelito y el Dios de su papá, pero como le puse usted, tú con tu Dios y con tu Biblia, y sé que Dios está contigo y todo, pero ese es tu Dios, tú con tus cosas, ¿verdad? Tú con tu Dios. Y Dios se le está diciendo. Entonces, el que es de Dios, hermanas, de nuestra familia, y que no quiere de Dios, y si es que es de Dios, Dios se le va a manifestar un día y se le va a poner enfrente, pues. Y le va a hablar y se le va a manifestar. Y si es de Dios, Dios lo va a traer a su camino. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, dice el versículo 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, que fueres, perdón. Aquí sí lo mismo, ¿verdad? Sí. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero fíjese cómo le dice aquí, dice, he aquí, dice, yo estoy contigo. Le dice que está con él, aunque él no está con él. Amén. Y no lo toma como Dios. Como si lo toma que es un Dios, pero no el de él. Pero dice, yo estoy contigo de todos modos. ¿Por qué? Porque la bendición, hermanas, de que él va a tener que la tierra va a ser para él, esa tierra, y para su descendencia, que va a ser de él va a salir una descendencia muy grande, y por él va a ser bendecido, por él va a ser bendecido todo el mundo, y por su simiente, que es Cristo, va a venir hasta Cristo por medio de él y todo, y que Dios esté con él, no dependen de él, porque para él ese no es su Dios. Aunque le está haciendo todo eso, en ese momento, él no es su Dios, nomás escuchando lo que está haciendo ese Dios. Que se lo está prometiendo, está haciendo cosas, está dando promesas, diciendo de todo. Pero aquí lo que nos muestra el Señor, lo que le dije yo, usted, el tema de la palabra de Dios, que las bendiciones del hombre no dependen de las decisiones humanas, sino del propósito de Dios. Aleluya. Porque Jacob no está recibiendo nada de eso, si se fija bien, porque Jacob es un siervo de Dios que está, ay Señor, te amo, bendito, yo te sirvo, y en santidad, victorioso, se la pasa ahí nomás orando, buscando al Señor y todo, alabándolo, obedeciéndolo. No, para él ese no es su Dios, es el Dios de mi papá, de mi abuelito, y eso. Hasta sí, tu Dios me di, sí, tu Dios sí me apareció, para seguirle, para engancharle mentiras, o sea, así como a uno le siguen, como dicen, nos dan viada, ¿verdad? Ah, sí, Dios, sí, que Dios, pues sigue la corriente. Nomás para engañarlo, para robarle lo que queremos robarle. Así para robarle, no, a mi papá lo que queremos robarle a mi papá. Sí, tu Dios está tu Dios, mira, sí, no, tu Dios, y cuál, puras mentiras. Entonces, pero aunque está así, todas las bendiciones que Dios le está dando, y le dice que está con él y todo, no es porque él es un siervo de Dios entregado a Dios, que Jacob llegó a ser un gran siervo de Dios, pero todo lo que él llegó a hacer y todo lo que tenía e iba a recibir, y que Dios le está diciendo, no es por sus buenas obras, no es por sus buenas obras, porque él estaba así, pues como le digo, como un hombre de Dios entregado a Dios, buscando a Dios, sino porque Dios tenía eso para él. Entonces eso quiere decir que Dios a nosotros nos bendice por lo que él tiene para nosotros, y que Dios en un futuro nos va a bendecir a nosotros también. Pero no nos va a bendecir en un futuro Dios
porque todo este camino hemos sido unos victoriosos, ¿verdad? Todo este camino nos hemos aventado unos buenos tumbadas al suelo. Y tropezando y no nos podemos levantar y andamos como andamos y todo. En un futuro sería que, más bien que Dios nos abandonara, nos castigara, nos hiciera algo. Y en un futuro Dios nos va a bendecir grandemente. ¿Por qué? No por nuestras buenas decisiones que tenemos, sino porque Él nos ama. Amén. Y porque Él nos ama y Él tiene bendiciones preparadas para nosotros y nos las va a dar. Por eso nada más, como la Biblia nos lo ha mostrado desde que estamos viendo, pues aquí en Génesis, que pasa con Jacob. Entonces aquí lo que la Biblia nos muestra es eso. Nos da esperanza de que Dios nos va a bendecir en un futuro, aunque nosotros no nos portamos como Dios quiere y no podemos obedecer al Señor. Y no andamos como debemos. Que Dios nos va a bendecir, no por nuestras buenas acciones, sino simplemente porque Él nos ama. Por eso, como a Jacob, no nos está bendiciendo porque es un santo, porque esto, lo otro, así. Digo, no anda golpeando gente y no anda de mujeriego y todo, pero anda metiendo hasta Dios para robar cosas y anda engañando a su papá y anda queriéndole robar a su hermano cada rato o en 2 ocasiones lo que tiene su hermano y no le importa a su misma familia quitarle lo que tiene y se anda portando mal, pues. Y para él Dios no es su Dios, se le hizo a sus papás, sino no de él. Que su papá es su abuelito, pero pues, o sea, ¿cómo? Y no es un muchachito rebelde, tiene 77 años. Está más grande que ustedes, que están grandes, están aquí. O sea, no es un muchachito que es que está chico ahorita, pero rato que ya madure, va a cambiar y todo. Ah, sí, verdad, mi papá, mi abuelito. Y no, ya está hasta más grande ya y todo. Y él todavía, ese es el Dios de ellos. Y todavía Dios le está diciendo todo eso y él todavía anda y él todavía, pues, o sea, Dios le dice eso, pero para él no es su Dios. Sabe que es Dios, pero no es su Dios. O sea, no es un muchacho, tiene 77 años, le faltan 3 para 80 ya. Ya no es de la tercera edad, ya es de la cuarta edad, ya va a ser, no sé. Entonces, fíjense. Pero aquí Dios lo bendice no por sus buenas obras, sino porque Dios lo amaba. Pues. Amén. Y no porque antes, cuando estaba más joven, era un hombre bien santo, ya ve lo que hizo, pues. Era bien interesado y a toda costa recibir lo que quería por interés, pues. Entonces, Dios nos va a bendecir. En un futuro nos bendice no por lo bueno que somos, sino porque Él nos ama y Él tiene bendiciones para nosotros por su pura misericordia. Eso nos da consolación, porque si fuera que nosotros no la tuviéramos que ganar las cosas, entonces estamos perdidos, porque nosotros siempre vamos a pecar hasta que nos muéramos o hasta que Cristo venga por su iglesia. Porque nadie puede ser perfecto. No digo que es por eso hay que portarnos mal, sino que la realidad es que en que no andemos como andábamos antes, de todos modos no podemos andar perfectamente. Y aunque Dios nos va a cambiar en un futuro más todavía y nos está cambiando, de todos modos nunca vamos a ser perfectos en el mundo, pues hasta que Cristo nos transforme y seamos glorificados ya vamos a poder ser perfectos, ¿verdad? En obras y sentimientos y pensamiento y todo lo que, o sea, como Dios manda en su palabra que demanda la perfección, pues, ¿verdad? Entonces, esto Dios nos muestra, pues, de que podemos sentir con la esperanza, pues, de que Dios sí nos va a bendecir, que no llegamos al final ya por nuestro comportamiento que no es perfecto y que ya Dios nos va a abandonar, pues. Que ya Dios se va a cansar de nosotros, ¿sabes qué? Pues no dices el ancho, pues como en un trabajo, una parte, ¿verdad? En los trabajos sí tenemos que dar el ancho, la familia se puede cansar de nosotros, la esposa se puede cansar del esposo, el esposo se puede cansar, el esposo de la esposa, los hijos se cansan de los padres de los hijos, todos se cansan de otro, pero Dios no. Porque Dios no está de que, ay, a ver si va a ser perfecto. O sea, Dios no es así, mis hermanas. De que Dios no se puso en esta forma. Te voy a salvar. No se puso Dios un día a pensar, ay, te voy a salvar a ti. Porque yo espero de ti que vas a ser la perfecta. Y yo pienso que va a ser así. Y por eso te voy a salvar. Pero si no eres perfecto, mejor te voy a desechar. Él sabe hasta el último día de vida qué es lo que, hasta cómo nos vamos a morir. Amén. Si vamos a decir una palabra, si no vamos a decir nada, si vamos a morir
riéndonos, llorando, de alegría, orando. Él sabe todo, pues. Sin embargo, él nos dio la bendición y nos la va a dar. Amén. O sea, Él sabe todo, pues, ¿verdad? O sea, no nos estamos comprando nada, pues, porque todo es por gracia, pues. Amén. Entonces, esto nos da esperanza porque entonces tenemos esperanza, pues, para adelante. Y Dios de repente, como lo hizo con Jacob, ahorita voy a terminar de leer el versículo y vamos a terminar porque es el último versículo que vamos a ver nada más. En esta ocasión, pues, vamos a seguir viendo más. Primeramente el Señor, Amén. pero lo que podemos ver, hermanos, que quiero decir es de que Dios nos va a bendecir, pues, y que Dios se nos va a manifestar. De repente, Dios se nos va a manifestar. Usted va a estar en la casa, en la calle, donde esté, y de repente Dios se le va a manifestar. Y Dios nos va a bendecir como a Jacob. A lo mejor nos va a agarrar en curva como a Jacob, ¿verdad? Él obedeciendo a su papá y todo, sí, ya me bendijo mi papá y todo, me dio las bendiciones del Dios de él y todo, que lo bendijo y todo, le pronunció las bendiciones de Abraham y todo, una bendición robada, otra bendición así, pero todo era porque Dios quería que fueran para él. Y todo así, y él ya está grande, digo, 77 años, y vaya bendiciendo a su papá todavía y a su mamá. Pero de todos modos Dios se le manifiesta y le hace promesas. Y le da bendición. Así Dios nos va a bendecir a nosotros, mejor nos va a agarrar en curva, nosotros vamos a estar en nuestras cosas y Dios nos va a bendecir de repente. Se nos va a manifestar el Señor. Amén. Porque como, no sé si se acuerdan que dice la Biblia, en Génesis, en este libro, lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, pero falta mucho todavía. Ya acabando casi el libro, ya para terminar el libro. Dice José, cuando él se va a vivir a Egipto, que Dios lo lleva a vivir a Egipto, dice José, dice él que sus huesos, que los saquen después de Egipto, cuando él muere, que saquen sus huesos de ahí. Y dice, porque Dios los va a visitar a ustedes. Él confiaba de que Dios los iba a visitar al pueblo de Dios ahí, que estaba en otra parte, en Egipto. Amén. Y así fue. ¿No se acuerda que mandó a Moisés, los visitó y los sacó de Egipto? Amén. Entonces, el que es de Dios, lo que quiero decir, hermanos, es de que el que es de Dios, Dios se le va a manifestar, pues. Es que Dios no nos deja tirados, pues. O sea, Dios se nos va a manifestar y se nos manifiesta. O sea, no es que Dios, no es como las cosas del mundo que son temporadas, pues. Que era temporada, pues, de algo y se acaba. Dios sigue y sus bendiciones siguen. Amén. Y Dios se nos va a manifestar. Y no va a decir Dios, a ver, una libreta. Este se portó muy bien, este se portó muy mal, este sí lo va a bendecir, esta no, ¿verdad? Se nos va, si no, nunca nos hubiera bendecido, siempre hemos sido malos, desde antes de conocer al Señor y conociéndolo también. O sea, y Dios nos ha bendecido aún siendo malos, antes que no lo conocíamos y conociéndolo también, nos bendijo también y nos va a bendecir en un futuro también. ¿Por qué? Simplemente porque nos ama, como dice la Biblia, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y no lo está bendiciendo porque es una maravilla y porque él dice, es mi Dios, ¿verdad? O Yahvé, que es lo correcto, ¿verdad? Sí, lo toma como su Dios. Sí, no, sino que lo está bendiciendo porque lo amó, pues, y a su momento lo va a traer a su camino, ¿verdad? Lo va a traer a su camino y Jacob se va a rendir al Señor. Eso lo vamos a ver, pues, conforme pase el tiempo. Entonces, el versículo 15, para ya finalizarlo, dice así, lo voy a leer. Dice, he aquí yo estoy contigo, pero acuérdense que él no lo toma como su Dios, pero él está con él. Dice, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Fíjese lo que le dice, y volveré a traerte a esta tierra, que él lo va a llevar de regreso a esta tierra. ¿Por qué? Porque la vida de Jacob se la dirige Dios. Aunque él ande pecando, Dios tiene bendiciones para él y se las da. Aunque no tome cuenta Dios, Dios tiene para bendición y Dios lo bendice. Aunque él tenga su vida normal, humana, haciendo sus cosas, obedeciendo a sus padres, haciendo sus cosas,
de todos modos, Dios es el que lo dirige y Dios lo mueve y lo va a regresar ahí otra vez. Porque Dios dirige nuestra vida. Pues. No es que, o sea, Dios tiene el control de nuestra vida, pues. No estamos a la suerte que, a ver qué va a pasarnos, ¿verdad? Mañana, a ver qué me cae, a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué me depara el destino. No, Dios tiene el control de nuestro destino, el eterno. Entonces el Señor y en esta tierra. Y dice sí, porque no te dejaré. No lo va a dejar, aunque no lo tome en cuenta, fíjese, y Dios está con él. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque Dios se pone un propósito. Dios tiene un propósito en su corazón para cada uno de nosotros. Y Dios se queda en ese propósito hasta que lo cumple. Dice que no lo va a dejar hasta que lo haga. O sea, que no lo va a cumplir todo lo que Él quiere, pues. Ya ve que lo que dije hace rato, ya lo he dicho otras veces. Él todavía no hacía mal ni bien cuando estaba en el vientre de su madre, ni su hermano tampoco, y Dios ya lo había elegido. Dice así Romanos, dice Pablo, por el Espíritu Santo. Entonces, Dios hace todo porque Él lo quiere hacer con Jacob, aunque Él no se lo merece, humanamente hablando, aunque Él no tiene a Él como su Dios, aunque Él no tiene no tiene muy buenas decisiones, de todos modos, Dios está con él. Dice que estoy contigo, te voy a cuidar donde quiera que vayas, te voy a traer otra vez aquí, y todas las bendiciones que dijo, hasta que hizo a venir de su descendencia. Y él nomás escuchándolo, ¿verdad? Y al Señor. Yo digo que no creyéndole, sino lo que quiero decir, que está escuchándolo, pero él en su condición de que él no está entregado a él, pues, al Señor. O sea, él, me refiero a Jacob, está escuchando a Dios, pero él está en su condición de que tú no eres mi Dios, pero lo está escuchando y Dios todo lo que le está diciendo, porque Dios le dice eso, porque Dios lo tiene predestinado para bendecirlo. Desde antes que naciera ya lo había elegido para salvarlo y para bendecirlo, pero obviamente desde la eternidad ya lo tenía predestinado para eso, ¿verdad? Porque a Dios no se le ocurrió tampoco cuando estaba en el vientre de su madre apenas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos estar tranquilos porque Dios nos va a bendecir a nosotros. Dios se nos va a manifestar al tiempo de Dios, como dijo José. Al tiempo de Dios, Dios se nos va a manifestar. Y al tiempo de Dios se le manifestó a él. Al tiempo de Dios se nos va a manifestar. Y va a ser como con Jacob. A lo mejor nos va a tocar y nos va a volver a que pidamos perdón. Y se nos va a empezar a manifestar tremendamente su presencia. Y vamos a sentir al Señor. Y vamos a empezar a llorar. Y Dios nos va a bendecir. O a lo mejor vamos a sentir de repente nomás un gozo, vamos a sentirnos tristes, solos o algo, y de repente vamos a sentir al Señor, su amor, su compañía, su consolación, que está con nosotros, que no estamos solos, y Dios nos va a bendecir. La cosa es de que Dios se nos va a manifestar conforme Él tiene planeado para nosotros, y no es por nuestras obras como con Jacob, sino es porque el propósito de Dios, sino por el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor misericordia y vamos a pedirle a Dios que nos ayude.